Hola, buenas noches. Segundo programa de la temporada que vamos empezando de forma lenta pero constante. Empezamos ayer, noche de domingo a lunes, noche de lunes a martes, donde las cosas parece que se empiezan a ir un poco lentas. Ese movimiento que ha habido, vamos a decirle así, con esa contraposición por el tema de Montoro, ha paralizado en cierta manera a la oposición del Partido Popular, que parece estar todavía intentando digerir cómo asimilar este tema. Ayer les dimos algunas pistas, pero bueno, en fin, cada uno es libre de hacer lo que quiera, y que además ha confirmado en las últimas horas que si hay algo que podemos decir con claridad es que el gobierno van todos a una. Fíjense el detalle de hoy, que un buen número de ministros, incluido alguno no socialista, ha puesto en su boca, refiriéndose al tema de Montoro, el tema de BOE en venta. Hombre, o todos tienen una forma de pensar nocturna muy similar, no sabemos si es que se juntan todos en las fiestas que hacía el señor Ábalos o lo que sea, o realmente reciben a primera hora un relato del que ninguno se sale de la línea. Y eso son de esos detalles que hay que observar, porque si en la oposición anidara cierta dosis de inteligencia, no hablamos de inteligencia obviamente de si son listos o tontos, sino de inteligencia política, pues lo explotarían de una forma clara y contundente. Pero cuando uno no lleva la iniciativa y está en la fase de responder, a veces pierde la noción del tiempo y pierde su posición. Empezaremos con eso, hablaremos de que en unas horas decidirá el Supremo si deja en libertad a Cerdán. La Fiscalía dice que no. Parece que lo habitual es hacer caso en estos temas a la Fiscalía, con lo cual parece Cerdán, si ya no sale ahora, se va a quedar todo el agosto en prisión. Vamos a verlo mañana. Hoy en temas judiciales le han retirado el pasaporte a Pardo de Vera y al señor Javier Herrero. Y lo importante no es tanto la retirada de pasaporte, no, ya decíamos ayer que era lo de menos si entraban en prisión o no, porque ya se habían hecho los registros en sus casas. Lo importante es lo que ha explicado el juez, que ha explicado que ambos forman parte de una organización criminal. Ojo al detalle, que se está ya cada vez consolidando más, que el discurso de los jueces habla de una organización criminal. Una organización criminal, por cierto, que además empieza a haber vaivenes dentro del Partido Socialista. Hoy ha sido el de Asturias, Barbón, que en una votación junto al PP se ha puesto al denominado cupo catalán. Y eso además en un momento donde parece que empieza a surgir el miedo en los socios de gobierno, que si les vamos a ser sinceros, no sabemos si es, y perdón por tirarnos flores, porque nos escuchan o no, porque empiezan a digerir que eso del 5% que obliga a Europa en elecciones europeas, no lo olviden, pero que algunos países como Alemania aplican a elecciones nacionales, puede llegar si hay una mayoría consistente del Partido Popular y Vox. Y ellos temen obviamente que queden fuera de juego. Y hablamos de esos movimientos entre Esquerra, apadrinados curiosamente por Rufián, que parece que estaría más lejos de quedarse que de estar si hay cambio de gobierno, pero es quien lidera el tema junto a Bildu, el BNG, Compromís, para juntarse todos con ese Podemos renovado. Lo de renovado es un eufemismo, obviamente, del señor Pablo Iglesias. Temerosos de que un nuevo gobierno, una de las imposiciones que haga el partido de Vox, fuera el 5%. Fíjense el detalle. Y esto es muy importante. Saben que siempre decimos que cuando estás en la oposición es el momento de lanzar ideas, que luego vas a cumplir o no, vas a intentar cumplir o no, pero que te pueden hacer sumar. Pónganse ustedes en el escenario, tomen nota, señores del PP, señores de Vox. ¿Ustedes qué creen? Al amplio espectro de potenciales votantes, y aquí incluimos votantes socialistas, ¿les parecería bien seguir una doctrina europea del 5%? ¿Les parecería bien seguir la doctrina alemana en unas elecciones nacionales por estar hartos de estos partidos minúsculos? Pues algunos creemos que jugar
con ese patrón sumaría. Y fíjense que antes de que empiecen a mover los partidos esa línea, ya están los partiditos jugando a juntarse por el miedo que les da que llegara ese momento. Hablaremos también de que el tema de Huawei cada vez se pone más complicado para el gobierno, ya lo explicamos ayer, lo dejamos como tema importante. Ahora se ha unido Europa, que no acaba de entender los movimientos del gobierno, cuando ejemplo se había alejado por el tema del 5G de Huawei. En fin, son de esas cosas que molestan mucho en temas de inteligencia, porque es fácil que alguna agencia deje de cooperar por el miedo a que ciertas informaciones se filtren al gobierno de China. Todo eso además en un momento donde la oposición pues está en un momento, sobre todo el PP, en un momento de duda, mientras el Vox intenta aprovecharse con la ventaja que ya decíamos ayer, de que Vox sube cuando el PP baja. Es algo muy curioso, porque parece que están buscando una cierta parte común de votantes, y también es cierto una cosa, que hay mucho votante que podría apostar por Vox, pero no por convencimiento de sus ideas, sino simplemente para que obliguen al PP a rebajar las suyas. Es cuanto menos una forma curiosa. Y dejamos para lo último pues hablar de esa tropa de los firmantes, cantantes, directores, payasos, todo ese escenario que se hacen llamar cultura. Nosotros que ciertamente sí que nos hemos movido muchos años por el mundo de la cultura, realmente esta gente de cultura no tiene nada. Son garrapatas que viven del sistema. Hablamos de los Almodóvar, Ana Belén, Serrat, por citar tres nombres conocidos que en su momento fueron referentes, pero que parece que no entienden lo que es la democracia. Parece que viven todavía en los años 70 de Franco, donde lo que decía el líder había que aceptarlo y donde el resto de los ciudadanos no se les podía dejar hablar. Hablan de pedir la continuidad de Sánchez en ese manifiesto que supongo habrán leído, y de que hay una conspiración para derribarlo. En fin, suponemos quien conspira también ha otorgado el cargo de catedrática a la mujer del presidente y ha otorgado el cargo de violinista mayor al hermano del presidente. En fin, de esas cosas que realmente saben que siempre lo hemos dicho. Cuando dices algo que no va a aportar nada, mejor cállate. Para decir esta chorrada, mejor se hubieran callado. Recordaremos que estamos en esta sexta temporada, le recordaremos el tema de las aportaciones, tienen la opción de hacerlo por transferencia, como los otros años. Hemos empezado un poquito más lento que otros años, pero bueno, no vamos a insistir mucho estos primeros días. Tienen el tema también de las tarjetas de crédito más abajo en la explicación, y es importante, lo hemos remarcado año tras año, para mantener la independencia de este programa, para en el fondo, gracias a ustedes, podamos decir y opinar lo que consideremos oportuno, que luego, como nos ha reiterado mucha gente en las últimas horas, oiga, que yo soy votante de Vox, que yo soy votante del partido que sea, y no siempre estoy de acuerdo con usted, pero al menos me permite intentar entender los movimientos de la política. Esa es la clave. Poder mantener la independencia para seguir haciendo este programa artesano gracias a ustedes, gracias a esos, como decíamos ayer, más de 700 personas el año pasado. Vamos a ver si este año superamos los 1000. Nos gustaría que esos 700 que el año pasado consideraron que este programa valía la pena, sigan haciéndolo este año, repitan ese esfuerzo y que se incorporen, pues teniendo en cuenta que estamos en audiencias de prácticamente un 50% más que a principios del año pasado, pues podamos mantener ese ritmo y esa independencia que todos, creo, estamos interesados. Si les parece, en este lunes que empieza más tranquilo, porque los frentes, recuerden, 4 frentes que siempre hablamos: el frente judicial, que es el frente más intenso estos días, que sería como la Segunda Guerra Mundial, aquel frente ruso que arrasa todo por donde pasa, lo decimos con todo respeto para los jueces. Tenemos el frente que denominamos mediático, que sería el del desembarco en Normandía, que un día aparecen allí, recuerden, con aquellos famosos WhatsApps
filtrados en el diario El Mundo y que luego va un poco como con las sardenas, un poco para atrás, un poco para adelante, dependen demasiado de lo que les filtran, vamos a ser muy claros, y a veces pues demuestran cierta incapacidad para gestionar ellos mismos las cosas. Eso sí, luego nos explican que ellos ya lo sabían hace meses porque eran muy listos. Recuerden el tema del Eire, por citar un ejemplo. Luego tenemos el frente de la oposición, que sería aquel frente que siempre ha sido el más lento, que era aquella invasión por el sur de Italia. Quien le gusta la Segunda Guerra Mundial sabe perfectamente lo que hablamos. Quien no, pues son temas interesantes hablar de estos 4 frentes en Europa. Obviamente no hablamos de zonas de la guerra en el Pacífico ni nada de esto, que recuerden siempre fue un avance más lento, un poco más a veces confundido incluso con intentos de no avanzar, vamos a decirlo aquí, que parece que se ha reforzado con estos cambios de Tellado y la señorita Muñoz con un poco más de fuerza, a pesar de la oposición de generales como Moreno, como explicábamos ayer, que hacen dudar al propio Feijóo de cuál es el camino. Recuerden, Feijóo escondido ahora mismo para que Montoro no le aparezca cual fantasma de Marcial Dorado en su vida. Y tenemos el cuarto frente, que es el que se activó más tarde, un frente que, por cierto, en la parte histórica de la guerra es el menos conocido, seguramente aquellos que conocen la Segunda Guerra Mundial, pues es un frente que a lo mejor incluso alguno no conocía, que fue ese desembarco en la zona mediterránea de Francia, que fue un poco escondido, digamos, porque fue propiciado por tropas, digamos, que venían de las colonias francesas. Ya saben que otra cosa no, pero el racismo en Europa, pues, aunque algunos lo nieguen, ha sido algo evidente, sobre todo en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial y posterior. Ese frente es el que está avanzando también con fuerza en los últimos días, que en el fondo nosotros comparamos, digamos, con todo lo que tiene la parte externa de España desde el exterior, la parte de comunicación de medios internacionales, la parte de gobiernos internacionales, la parte del propio Estados Unidos, que es, siguiendo ese mismo ejemplo de Europa, pues que va avanzando con fuerza, avanzó con más fuerza, curiosamente, en muchos momentos que el italiano y que el de Normandía. Sirvió, por cierto, y haremos una reflexión rápida histórica, para que las fuerzas de defensa alemanas centradas en Normandía, lo que sería el frente mediático, tuvieran que disiparse y tener 2 frentes, con lo cual rompieron, digamos, su unidad de acción y las debilitaron. Y ese frente pues sigue avanzando cada vez con más fuerza, pese a que es a veces el menos conocido y el que no todos los medios en España pues se hacen eco. Todo eso es la situación en un lunes. Podríamos decir que lo más destacado ha sido ese constante nombramiento del gobierno en tromba, donde todos los ministros, o la mayoría de los que han hablado hoy, pues han soñado con el BOE. Pues miren, ¿qué quieren que les diga? Nosotros soñamos con otras cosas. Espero que ustedes sueñen con cosas más entretenidas que con el BOE. Pues los ministros no. Todos han soñado con el BOE y han pensado que el BOE está en venta, es el eslogan, digamos, de relato. Parece un eslogan casi de Iván Redondo, vamos a decirlo así de claro. Me he levantado anoche, estuvimos hasta las 3 de la mañana haciendo una brainstorm, una tormenta de ideas, y dijimos, el logo es BOE en venta. Todos a decirlo mañana en tromba. Sale Óscar López, sale la ministra tal, sale la otra, el otro, y todos hablan del BOE en venta, y no ha cuajado esa historia. Fíjense que una de las cosas más maravillosas que ha hecho el Partido Socialista de la mano de Sánchez es generar relatos, en muchos casos inventados, para copar la actualidad. Y eso le ha permitido algo muy interesante, que es mantener la iniciativa. Gracias a eso han mantenido la iniciativa en muchos momentos. Pasaba algo, sucedía algo nuevo. Pasaba algo, las últimas semanas, lo de Torre Pacheco. Pasaba algo, lo de Juana Rivas. Por decir cosas que van sucediendo para intentar contrarrestar la rotundidad del avance contra el presidente Sánchez. Y lo que hoy ha implicado eso del BOE en venta, lo que ha demostrado, por si alguien tenía alguna duda, es que en el gobierno cada vez hay menos personalidad de nadie. Todos siguen las directrices. Podríamos pensar
de alguien que no es Sánchez, vamos a decirlo así de claro, que Sánchez, recuerden, está de viaje por las Américas hablando de democracia y no sé qué subnormalidades más, perdón, pero es que te pone enfermo cuando un personaje psicópata se dedica a esas cosas, pero la realidad es que todos van a una en el gobierno y todos demuestran que el PSOE se ha convertido exclusivamente en un contador de cuentos. Nada más. Hay que hablar de Feijóo y Marcel Dorado, de Feijóo y Marcel Dorado. Hay que hablar de Feijóo y Montoro, de Feijóo y Montoro. Hay que hablar de Juana Rivas, todos de Juana Rivas. Hay que hablar de Torre Pacheco, todos de Torre Pacheco. Nadie tiene personalidad en este gobierno para separarse un ápice del discurso oficial. Y eso, que algunos pueden decir, miren, oiga, qué buena pleitesía, qué buen ejército domado tenemos, todos al mismo son. Eso tiene una explicación en comunicación y se llama desesperación y se llama desconocimiento de la realidad y se llama poca capacidad de improvisación. Y esos tres elementos, si habitara la inteligencia política en la oposición, serían aprovechados para entrar a degüello, porque, siguiendo con los símiles militares, abren las líneas de una manera muy clara, porque lo que hacen es, imagínense, vamos a poner escenario que saben que estas cosas nos gustan, imagínense ustedes un frente de guerra, aquellos que estén medio dormidos estén atentos, aquellos que están conduciendo, conduzcan con cuidado, y aquellos que estén haciendo sus cosas, intenten ahora atender durante estos próximos 15-20 segundos. Ustedes se imaginan un frente de guerra, ¿no? Y ustedes se imaginan, vamos a un frente clásico, años, incluso si quieren Imperio Romano, para eliminar temas de armamento, etcétera, que fueran miserables, espadas y 4 cosas más. Tú si tienes un ejército desplegado con sus propias, y descubres un escenario X, ¿vale? De norte a sur, si quieren, llámenle de lo que quieran. Pero si lo único que haces es seguir las consignas del líder, lo que haces es pones a tus tropas detrás del líder en fila. ¿Y eso qué hace? Muchos agujeros para poder entrar y derrotarte fácilmente. Y eso es lo que debería ver la oposición, que estos discursos de una sola palabra de voy en venta, por decirlo claramente, son fácilmente destrozables. Esto, con un par de llamadas y un par de ingenios, lo pueden tirar al traste. Problema, que cuando uno sigue con sus, con sus complejos, no es capaz de pensar con autoridad. Seguramente, y es algo que a lo mejor les va a sorprender, el señor Feijóo podría ser un buen consejero, seguramente el señor Tellado podría ser un buen consejero, seguramente la señorita Muñoz podría ser una buena consejera. Pero ¿qué hemos dicho en este canal muchas veces? Que cuando te afectan las cosas, aléjate. Tú no puedes gestionar una crisis de tu madre, de tu hermano, de tu hermana, de tu hijo, porque estás muy implicado. Y no acostumbras a tomar buenas decisiones y acostumbras incluso a tener miedo en tomar decisiones. Y por eso pensamos algunos que sería necesario dentro de la oposición que hubiera gente, la vulgaridad, que le importara un carajo si va a gobernar Feijóo o no, que le importara un carajo si Abascal va a ser ministro o vicepresidente o no, y que solo pensaran con mentalidad de Estado en cómo solucionar y cómo agendar estos problemas. Ganarían, porque la gente que está implicada, y esto, esto no es un guiño, que nosotros estamos encantados aquí y no nos vamos a ir, también les decimos, que nadie interprete ahora que estamos haciendo autopropaganda, pero sí que es cierto, y creo que todos ustedes lo van a entender y lo van a ver, que cuando uno toma una decisión que le afecta a él personalmente o a alguien de su entorno, es mucho más difícil tomarla con frialdad que lo fácil que es decirla de alguien que nos importa un rábano.
Pues eso, en política. O tienes la capacidad de tomar decisiones en un entorno complicado, que parece la oposición no la tiene, o búscate a alguien que tome esas decisiones. Luego, decide tú, porque ahí es la clave de la política. Nosotros siempre hemos dicho que un buen asesor no ha de dirigir a nadie, no. Ha de lanzarle ideas, incluso diversas. Esto nosotros lo practicábamos mucho con el señor Cambronero, y que luego él eligiera la que considerara oportuna. Y cuando elige la oportuna, nosotros obviamente volver a generar ideas, por si era o pensamos que era equivocada, intentar transformarla en positiva, o si pensamos que eligió una más correcta a nuestro entender, pues seguir dándole argumentos por si salían por derecha, izquierda, centro, arriba o abajo. Asesorar. Hacer política. No es un libro mágico de respuestas, no se equivoquen. Es un libro abierto, donde hay que arriesgar a veces para explicar historias y sobre todo saber responder a la respuesta a las historias que has explicado. Y en eso a algunos les toca mucho todavía que aprender. Porque cuando las cosas se ponen a favor, pues obviamente parece que es fácil seguir la ola, es lo que decíamos de los frentes. Y mañana el Supremo decidirá si hay libertad para el señor Cerdán o no. La Fiscalía Anticorrupción dice que no, y en principio el juez va a seguir la misma. Vamos a ver. Más recordando hoy que aunque no sea el Supremo, sea la Audiencia Nacional, que ha retirado el carnet a la señora Pardo Vera y al señor Javier Herrero, y ha dicho en ambos autos, que forman parte de una organización criminal. Y está claro que si estos forman parte de una organización criminal, el señor Cerdán también. Y como máximo dirigente a día de hoy, porque hasta el momento parece que aquí acaban las cosas, pues obviamente debería permanecer en la cárcel. Pero volviendo a lo de los asesores, oiga, pues si permanece en la cárcel, perfecto, tiramos por este argumento, hay que apretar, ven cómo son corruptos, no sé qué, lo hacemos simplificando, ¿eh? Si por alguna cosa saliera que no, hay que tener una respuesta inmediata para solucionar el tema. No, la justicia considera así porque ya hay tantas pruebas suficientes que no hace falta tenerlo de momento en la cárcel, porque como saben, la cárcel se pone para que no destruya pruebas y en principio ya tenemos todas las evidencias de este señor. Hay que tener respuesta a todo. Hay que tener respuesta a todo e intentar subirte en la ola de las cosas que más te pueden acelerar. Y fíjense que una de las cuestiones que siempre hemos dicho, que los movimientos de Sánchez a la desesperada, la bunkerización, lo que está llevando es que en el PSOE empiecen a haber voces contra su gestión. Son pocas. Tenemos Paje, tenemos al señor Lobato, que ahora le ha dado mucho por salir en televisión, aunque lo hayan echado, y aunque nunca consiguieron unos buenos resultados electorales. Es algo muy curioso, no sé si se han dado cuenta, que muchos de los que vociferan en el PSOE, al final eran un puto desastre electoral. No conseguían atraer a nadie. Hablamos del señor Lobato, la señora esta diputada, la Canter, Zaida no sé qué, la otra que se fue, que era secretaria no sé qué, que era eurodiputada, el propio Vasco, que no nos acordamos ya de ni su nombre. Toda esta gente no suma nada. Salen los medios diciendo doctrina, diciendo cosas para ellos interesantes, pero al final suman muy poco. Y decíamos que los movimientos son pocos, pero cuando son, hostia, pues empiezan a sumar. Hoy ha sido en Asturias, donde el señor Barbón, gracias a los votos inteligentes, pensamos, del Partido Popular, pues ha tirado una crítica a lo del cupo catalán. Ya no son solo las comunidades del PP, sino las pocas del PSOE que hay, también la de Paje, pues parece que no están muy por la labor. Y fíjense que si técnicamente, prácticamente las 17 comunidades están en contra, fuera la catalana obviamente, y suponemos la vasca y alguna más, pues tenemos un problema de Estado. Porque está claro que no se pueden aprobar leyes ni normas cuando tienes a 15 de las 17 comunidades en contra.
que representan no solo un porcentaje más elevado de comunidades, prácticamente la mayoría, sino un porcentaje muy elevado de población de este país. Esos pequeños movimientos, esas pequeñas fracturas dentro del Partido Socialista, aunque a veces parece que no tienen importancia a nivel general, pues obviamente a nivel local la tienen. Porque volvemos a lo de siempre. Este movimiento de Barbón, ¿ustedes creen que proporciona votos a Barbón? Pues seguramente no. Hace que haya gente que dude de él y hace que pierda respaldo en unas elecciones que no ganó por mucho margen. Al final, uno de los graves problemas de los movimientos de Sánchez es que obliga prácticamente a sus líderes territoriales a mover ficha y hagan lo que hagan, se equivocan. Porque si no dice nada, queda como alguien que apoya ese cupo catalán y pierde votos, y si dice algo, pues también pierde votos. Los lleva a un camino estúpido el presidente Sánchez, donde el hecho de hablar acaba siendo un problemón. Y fíjense que el hecho de hablar acaba siendo un problemón, pero también es importante remarcar que el hecho de que circules ciertas informaciones, pues se convierte en un dolor de cabeza para algunos. Y hablamos en este caso de Esquerra, Bildu, BNG, Compromís, que parece estarían hablando de la mano del señor Gabriel Rufián con el señor Pablo Iglesias. Recuerden que Gabriel Rufián y Pablo Iglesias, aunque no se crean, tienen buena relación, vamos a decirlo así de claro, temerosos de que esos historias que se dieron hace unos meses y que nosotros hemos remarcado en muchas ocasiones, del 5% famoso que la normativa europea obliga para las elecciones europeas, pero que algunos países apuestan por ella para normativa estatal, pudiera aprobarse en el hipotético caso de unas elecciones donde hubiera estado gobernando el Partido Popular y Vox. Y aquí creemos que la oposición tiene que mojarse y ya. Ante esta información, y ya verán como a lo mejor mañana así lo hacen, Vox, que en eso parece más hábil en retomar informaciones, y perdón, pero parece que toman mejor nota que los señores del PP, que estos empiezan a tomar alguna, pero no son tan ágiles, pues podría, por ejemplo, plantear mañana, ante esta noticia, cuando alguien les pregunte, recuerden que mañana hay el último pleno del Congreso, si alguien les pregunta, estas informaciones, que esto, perdón, supongo saben cómo funcionan las ruedas de prensa del Congreso, ya en general, tú coges a un periodista aparte y le dices, oye, pregúntame esto. Esto funciona así, por si alguien no lo sabía, y se pensaba que los periodistas son tan inteligentes que van y hacen preguntas independientes. Algunos sí, pero la mayoría no. Pues que alguien le preguntara, ¿qué opinan, señores de Vox, de este movimiento de Esquerra, tal, Compromís con Pablo Iglesias? Pues la respuesta inteligente de la portavoz de Vox, o si fuera de la señora Muñoz del PP, si fueran ellos los que tuvieran la iniciativa, sería, y debería ser clara, una de las ideas que tenemos en mente es cuando gobernemos y tengamos la mayoría suficiente, seguir la norma europea de que al menos ha de haber un 5% para tener representación en Europa y añadir, seguir esa norma alemana que también implicaría un 5% para estar en el Congreso de los Diputados. Fíjense que ese mensaje, que sería contestado rápidamente por todos estos partiditos, son poco demócratas, no quieren las minorías, etcétera, etcétera, que eso habría que tenerlo preparado para dar una respuesta inmediata y no vacilar ni dudar, pues seamos claros, eso daría votos a quien apueste por eso. Porque al final es de esas historias que están entre el límite de mucha gente que quiere votar por un partido, pero dice que a lo mejor voto por otro porque así mi partido, hablamos de votantes del PP, no se nos va de juerga con el Partido Socialista. Y votamos, dicen, a Vox, porque sé que Vox les hará aumentar, digamos, pasar de ese 5, 6 al 7 en algunos temas. Fíjense que ya compra mucho discurso de Vox, el Partido Popular, que hace unos años era imposible que comprara. Con esto
tendrían un recorrido, creemos, muy interesante, y es lo que confirma que días donde parece no hay nada, hay muchas cosas, si obviamente se aplica la inteligencia al trabajo político. Cosa que la inteligencia hay, como saben, en el trabajo político y también obviamente en los temas de inteligencia. Y ya explicamos ayer que había mucho enfado en los servicios de información, de inteligencia españoles y americanos por el tema de Huawei, de meter, digamos, al zorro al cuidar el gallinero, vamos a decirlo en un lenguaje claro. Hoy se ha sumado a parte de Estados Unidos con esas preguntas de congresistas sobre la política de España y el tema de la inteligencia con la unión con Huawei. Se ha sumado también la Unión Europea, que no entiende ese acercamiento a China. Algunos hablan de las malas influencias de Zapatero, recuerden esas visitas que hizo a China, y la realidad es que es un tema bastante más complejo de lo que puede parecer, porque fíjense al final, y hoy estamos de ejemplos, pero creo que es un ejemplo bien tirado. Ustedes pónganse en el lugar de Estados Unidos. Al final, de temas de inteligencia, al final pues tienen aquí a la gente de España, con la cual cooperan, y tienen también obviamente a la gente de Marruecos, con la cual cooperan. Pero visto desde fuera, se lo explico de otra manera. Si ustedes, como España, tuvieran una base militar, me voy a inventar dos países, hipotéticos obviamente, en Etiopía y en Djibouti, o Etiopía y Somalia, por decir dos grandes que están cerca, frontera uno con otro, les importaría un huevo tenerla en Etiopía o Somalia. Lo que querrían es tenerla con quien más garantías le diera. Y estos juegos de Sánchez empiezan a cabrear en Estados Unidos por el tema de las bases militares, porque al final, fíjense que cuando entran las bases en España es cuando el país está en crecimiento y en cambio incluso. A lo mejor, si vamos hacia atrás, se apuesta por otro país. ¿Y quién cree que es más fiel a Estados Unidos a día de hoy? ¿España o Marruecos? Hagan ustedes la reflexión. Reflexión que nos lleva también, obviamente, como hemos ya estado comentando, a hablar de la oposición, que da la sensación de que se están animando poco para estas últimas fechas de julio, y da la sensación, sobre todo el entorno de Feijóo, que sigue un poco descentrado con el tema de Montoro. En vez de dar la cara, como decíamos ayer, que creemos que debería haber hecho, porque eso transmitiría confianza, tenacidad y volvería a llevar la iniciativa, pues ha enviado a la señora Muñoz a dar la cara con las explicaciones que han sido contundentes, pero vamos a ser claros, no es lo mismo que lo diga ella que lo diga Feijóo. Y más una persona que todavía no es suficientemente conocida ni reconocida. Perdón. Han de espabilar, y mientras Vox pues sigue sumando, curiosamente, en todas las encuestas, pero no por sus virtudes. Insistimos, por los errores del PP. Fíjense que en las encuestas, en un momento donde el PP ha subido, es cuando ha asumido responsabilidades y ha asumido decisiones que para ellos parecen de riesgo. Expulsión de inmigrantes, etcétera, etcétera, que son, por cierto, parte del discurso de Vox. Porque al final hay mucho votante de Vox que lo único que quiere son cosas lógicas y coherentes. Hemos citado lo del 5%, que no se dependa de partidos minoritarios, lo de la inmigración ilegal y los delincuentes que sean expulsados de forma automática. Todas esas cosas son compradas del discurso de Vox. Si las asimila al PP y tiene la iniciativa en esos movimientos, Vox no crecerá. Esa manía que tiene la oposición, sobre todo el PP, de crecer por el Partido Socialista, es infantil. Parece que aún no entienden que el votante socialista, el que queda, aparte de escandalizarse por las putas más que por la corrupción, o vota PSOE o se queda en casa. No está entre voto PSOE y voto PP. No está entre voto PSOE ni voto PP. Y eso es lo mismo que esos firmantes que han aparecido hoy, titiriteros, cantantes, payasos. Payasos creo que no había ninguno. Bueno, sí, técnicamente no, pero Almodóvar podía ser un poco payaso, pero bueno, tipo Almodóvar, Ana Belén, periodistas los de siempre, la Montero, etcétera, etcétera, que piden la continuidad de Sánchez y dicen que hay una conspiración
para derribar al presidente. No sabemos si han hablado con Muliá, que no sabemos, saben, aquella del tuit de ayer del universo y la suma de letras, que por cierto nos explicaron, somos muy ineptos en esto, que sí queda 7 porque la suma de todo da 25 y 25 es 2 más 5, 7. En fin, a partir de ahí... ella le llegó la inspiración universal para decir lo de Errejón. En fin, cada uno tiene sus ideas, pero parece que estos beben del mismo sitio que la señora Mulia, no sabemos si lo ha firmado ella también o no, y es sinceramente ridículo. Es sinceramente ridículo. ¿Saben que nos gusta a nosotros esa expresión de que a veces hay que irse a Marte y desde Marte intentar ver las cosas? Que por cierto, hoy hemos sabido que esa expresión, que nosotros a lo mejor nos hacemos muy mayores, pensamos que era nuestra, resulta que era el leitmotiv, vamos a decir, de aquel famoso programa de hace muchos años donde estaba el señor Javier Sardá. Recuerden, Crónicas Marcianas, que la filosofía era que veíamos las cosas, las crónicas de este Marte, para intentar entender las cosas que suceden aquí. Era idea suya, nosotros simplemente nos gusta el concepto. De la misma manera que nos gusta empezar esta sexta temporada, donde, como explicamos ayer, vamos a mantener mucha la filosofía que tenemos, las conferencias coloquio, las transferencias bancarias, los pagos con tarjeta, tenemos el Substack, que donde pueden inscribirse quien quiera para recibir boletines diarios, y tenemos también los temas de los mapas para empresa, como hemos explicado, quien quiera nos puede contactar, y donde nos gustaría que este principio, que ha sido lento, llevamos 24 horas y entendemos que estamos en julio y tal, pues vamos a ver si volvemos a acelerar, volvemos a intentar, porque al final es algo que sé que cuesta asumir, y aunque no se lo crean, a nosotros nos cuesta mucho, estoy repitiéndolo día a día, pero garantizar esa independencia, esa libertad, esa relajación, incluso podemos decir, de que podemos hacer las cosas sin estar preocupados de nada, pues para nosotros es una cosa muy positiva, y es algo que nos gustaría mantener y nos gustaría reforzar durante esta temporada. El año pasado nos movimos, lo dijimos ayer, 784 creo que eran las personas que aportaron, de prácticamente una media de 12, 14, 15.000 oyentes, pues es poco, vamos a decirlo así de claro. Hemos reducido las aportaciones y hemos dicho también quien quiera que aporte lo que considere oportuno, más faltaría, pero a partir de ahí pues creemos que todos o un buen número deberían o podrían pensar que esto forma parte de ellos mismos, esto forma parte de la historia, nos guste o no nos guste, y nosotros somos conscientes de que no estamos aquí para ser de un partido, ser de otro partido o vender una moto u otra moto. Aquí estamos para simplemente intentar explicar las cosas que van sucediendo. Y en ese camino nos gusta la independencia y nos gusta pensar que la gente sigue y disfruta confiando en que les generemos suficiente reflexión para poder seguir a diario con el programa. Segundo programa de esta sexta temporada. Ya saben que nosotros no vamos a parar en principio en ningún momento, vamos a ir todos seguidos, supongo. Espero que muchos de ustedes hagan vacaciones y todas esas cosas, y miren, nos pueden ir escuchando. Seguramente bajaremos, si baja la intensidad, en las próximas semanas, y volveremos con un subidón en septiembre, pero nosotros sí que vamos a estar aquí pendientes de todo para intentar seguir explicándoles historias, porque para nosotros al final, aunque alguno no lo crea, también esto es algo personal. Ya saben aquello que decíamos del presidente, pues también se ha convertido en algo personal y nos gusta cumplir nuestros compromisos como hemos hecho durante estos 5 años y en esta sexta temporada. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana, el miércoles ya volvemos a estar en Barcelona. Esta semana va a ser un poco movidita, pero bueno, vamos a estar ahí. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.